Camí Bay Restaurant es un lugar donde el cliente se siente como en su casa, donde admirar la decoración típica valenciana, con cerámica y techos pintados a mano y con la cocina abierta, siendo posible que los clientes vean en todo momento cómo elaboran los platos y se trabaja en Camí Bay. Tony e Iván López, hijos de Antonio López, han conseguido crear un restaurante de referencia donde el producto y la gastronomía de calidad son los protagonistas. Actualmente cuentan con el reconocimiento de establecimiento Bib Gourmand otorgado por la prestigiosa Guía Michelin y fueron elegidos por la Guía Repsol como el mejor restaurante para celíacos de España. Han recibido numerosos reconocimientos y distinciones a su trayectoria, como la insignia de oro de la ciudad de Alcira. Camí Bay comienza su andadura con la visión de mi padre, el cual pasó una vez por la calle Colón en Alcira, vio que había una oficina del INEM, del paro, y en el 84 pues parece ser que había bastante cola, y dijo, ostras, si aquí hay bastante gente como para que al menos la mitad puedan tomar un café, vamos a hacer un sitio donde les demos ese servicio. Esa fue la idea principal, hacer algo muy sencillo, agradable. Mi padre había rodado por diferentes negocios y sabía cómo manejarlos, entonces abrió una sandwichería, bocatería, donde se servían cafés, desayunos y almuerzos. Pues los hitos que marcan la historia de Camí Bay pues fue el principal, la apertura con esa idea del fundador, de Antonio López. Luego escuchar a nuestros clientes, que es lo que nos ha hecho progresar durante el tiempo, y fue el cambio a hacer de bocatería a hacer restaurante, dar servicios de comidas y cenas, la formación que empezamos a hacer mi hermano y yo, tanto formación en escuelas como formación en diferentes restaurantes. 2006 hacemos reforma en el restaurante y ya nos quedamos los dos, dejamos de formarnos, volvemos a casa y cogemos las riendas del negocio. Y yo creo que alrededor de 2014-2015 llegamos a un momento que nosotros llamamos que encontramos la esencia de nuestro restaurante. Ya empezamos a aparecer en la Guía Michelin referenciados como Bib Gourmand, ya se nos toma en cuenta en la Comunidad Valenciana como un restaurante pues al que seguir, y desde ahí hasta aquí solo hemos hecho que mejorar y mejorar y mejorar en la medida que encontramos posible. Pues Camí Bay se encuentra en un momento feliz, lo pensamos así y creo que es lo que hemos conseguido. Y eso se consigue con mucho tiempo de pensar de qué es lo que somos, dónde queremos ir y cómo lo hacemos. Bueno, mantener un negocio en esta coyuntura es complicado. Hay que estar atento a todo lo que está pasando, conocer bien la percepción de tu cliente y así te da juego a poder darle un producto diferente, mejorarlo y tener un poco más de precio, o simplemente cambiar el modelo y buscar otra vía. Pues para nosotros recibir premios, como bueno, a todos les gusta ser reconocidos, ¿no? Y más si es por parte de la hostelería, como fue en el último caso. Está muy bien para tener en una estantería todos los premios y quedan muy bonitos, pero los premios son algo más, ¿no? Son el reconocimiento a ese trabajo, a ese proceso de pensar qué es lo que estás haciendo, cómo lo haces y a quién se lo ofreces, y nos motiva, ¿no? Para continuar en el camino, para continuar haciendo las cosas bien. Esos pequeños hitos que nos dan los premios pues son lo que nos da fuerza. Para que funcione un negocio de hostelería hay que pensar antes de actuar. Hacer las cosas con corazón, obviamente, es algo que mueve mucho la hostelería, pero hay que tener los números claros, hay que tener la visión clara y hay que saber a quién nos estamos ofreciendo. Nosotros nos sentimos muy cómodos con lo que estamos haciendo, tenemos bastante bien estructurado, es lo que nos gusta, es nuestra casa, lo hacemos desde siempre y nos es muy cómodo, pero también al tener esa comodidad nos da tiempo para explorar otras vías de negocio que no impliquen tanto la presencia de mi hermano y mía, que sean
fórmulas más sencillas, que gusten a otro público diferente, y en ese estamos, buscando pues diferentes tipos de negocio vinculados a la hostelería, que es lo que sabemos hacer, que es lo que tenemos idea de cómo funciona, pero en un formato diferente.